¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. David Correa la saluda. ¿Qué tal? Buen día, David. ¿Cómo estás? Y Miriam también. Buen día. Buen día, ¿cómo le vas? Buen día, muy bien. Queríamos dialogar con usted acerca de... a veces empezamos a escuchar hablar en algunos medios, sobre todo, que este es un momento de pospandemia. ¿Efectivamente estamos en un momento de pospandemia? Nosotros estaríamos más bien en un periodo de transición, ¿no? Si bien la pandemia estamos todos esperando ya que sea la pospandemia, estamos en un periodo de transición en donde estamos empezando ya a convivir, digamos, con el virus del COVID, pero esperando a ver qué pasa, ¿no? Durante este tiempo, si no aparece una nueva variante, y también empezar digamos, en este periodo de transición en donde ya el COVID y nosotros también convivimos con los otros virus respiratorios. Nosotros durante los 2 años anteriores, por las medidas relacionadas con la pandemia, eso llevó a que los otros virus respiratorios no circularan, no tuviéramos casi casos de gripe, de influenza o de bronquiolitis, y ahora al retomar todas las actividades y al disminuir, digamos, las medidas que tenían que ver con la pandemia, esto lleva a que tengamos una circulación de muchos virus respiratorios, tengamos mayor susceptibilidad a esos virus respiratorios porque no tuvimos contacto con ellos durante los 2 años anteriores. Claro. Y tengamos esta situación en donde el COVID empieza ya a comportarse como un virus respiratorio más, pero teniendo, digamos, los recaudos de ver qué va a pasar durante, sobre todo el otoño-invierno, y bueno, y ver si no aparece una nueva variante o no. Así que ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Por un lado, cómo se va a comportar el COVID, y por otro lado, esta circulación de todos los otros virus respiratorios después de 2 años en donde estuvimos, digamos, sin tener contacto con esos virus. ¿Sabes? Claramente. Doctora, ¿están siguiendo lo que está sucediendo de nuevo en China, en donde comenzó todo hace 2 años, en donde, por ejemplo, en estos últimos días, de nuevo volvió el confinamiento a una ciudad tan grande como Shanghái, que tiene 25 millones de habitantes? Sí, nosotros por supuesto lo vamos siguiendo. Tenemos que ver siempre las diferentes medidas que se toman, ¿no? Según cada lugar, y también las coberturas de vacunación que tienen los lugares, ¿no? China siempre tuvo una visión de tener COVID cero, es decir, que no, una vez que empieza a circular el COVID, llevar al confinamiento para que no haya circulación de COVID. Claro. Nosotros, nuestra visión tiene que ver más con esto, que el COVID va a estar, que vamos a circular, digamos, vamos a tener una convivencia con este virus, y nuestro objetivo es disminuir la mortalidad por COVID, disminuir las formas graves de COVID. Por eso el tema de la vacunación, de aumentar las coberturas de vacunación, de tener las dosis de refuerzo, porque es un virus con que va a circular, con el que vamos a convivir, pero nuestro objetivo es disminuir las formas graves y disminuir la mortalidad. Así que bueno, sí, por supuesto estamos viendo cómo evoluciona, si es que con qué variante circula y ese tipo de situaciones, pero bueno, es un país que siempre tuvo como primera medida el confinamiento para que el virus directamente no circule. Claro. Doctora, la saco del tema COVID y la llevo ahora a gripe, que es de lo que todos estamos hablando. Para el Ministerio de Salud de la Nación, la situación actual, ¿cómo se describiría? ¿De tensión, de atención, de alerta amarilla? ¿Cuál es el punto exacto? ¿Cómo lo definen ustedes? No, bueno, nosotros estamos con una circulación de virus de gripe que se adelantó en relación a años anteriores, digamos, por supuesto teniendo en cuenta las curvas epidemiológicas pre-pandemia, ¿no? Que son las que estamos mirando, por lo que les decía recién, durante pandemia casi no circuló el virus de influenza. Mirando las curvas anteriores, el virus se adelantó, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con una nueva, digamos, posibilidad de que circulen las personas al tener una actividad plena. Tenemos todas las actividades plenas, entonces eso hace que estos virus empiecen a circular. Por eso es tan importante mantener todavía las medidas de cuidado, mantenerlas durante todo el otoño-invierno, porque se nos va a dar esta circulación de virus respiratorios y de muchos virus respiratorios, y después acá, en este caso, también nuevamente la vacunación en aquellos grupos que son los que están definidos como prioritarios para la vacunación de la gripe, porque es también disminuir las formas graves de la enfermedad, ¿no? Entonces, recordar que las embarazadas, los niños de 6 meses a 2 años, las puérperas, los mayores de 65, el personal de salud,
y entre 2 años y 65 los que tengan factores de riesgo deben recibir su vacuna antigripal, y recordar nuevamente que toda persona que no recibió todavía el refuerzo de vacuna COVID, también que lo reciba si tenemos una buena cantidad de personas vacunadas. Claro. Ahora en el inicio del otoño y del invierno. Claro. El estado, la fotografía de los casos de COVID, de gripe, ¿qué les dicen a ustedes en relación a la gravedad de los cuadros en función de otros años? ¿Son más graves los casos? Las características son distintas? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ahí nosotros estamos viendo, por un lado, el virus que circula, porque también nosotros tipificamos a ver qué virus es, y el que está circulando es un virus que está incluido en la vacuna, así que eso es bueno, digamos, sabemos cuál virus circula y que está, digamos, incorporado en la vacuna. Y digamos, cuando empezó a circular el virus, si bien hay formas que, por supuesto, el virus de la gripe tiene también formas que pueden dar formas graves de la enfermedad. Sí. Lo que nosotros estamos viendo es una mayor susceptibilidad, digamos, de casos en niños, en la población pediátrica, y bueno, es también por lo que decíamos recién, ¿no? O sea, vuelve la escuela, vuelve la presencialidad, claro, hay mayor susceptibilidad y bueno, y se genera, digamos, esta situación. Por eso en el protocolo que se hizo para las escuelas en lo que hace a COVID, la recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría fue mantener el barbijo, también por esto, ¿no? Por toda esta circulación de virus respiratorios, así por eso es que por lo menos por ahora se mantiene todavía el uso de barbijo en las escuelas. Mantener el barbijo durante todo el tiempo en el que están el niño o la niña en el establecimiento, digo, ¿esto incluye horarios de clases, recreos y todo eso? No, en el momento en que están en el aula, que es un lugar cerrado, en donde ustedes ya saben que la distancia social ya se suspendió como una medida obligatoria, sí, pero en el momento del recreo, de los recreos o de realizar actividad física, pueden no utilizarlo. O sea, todo lo que sea al aire libre podría no utilizarse, digamos, pero en el aula cerrada y sin distancia social, en estos momentos es preferible que la recomendación es que se siga utilizando. Claro. En este escenario que usted nos acaba de describir, COVID por un lado, gripe por otro, ¿cuáles son otros de los ejes en los que va a trabajar y está trabajando ya la Secretaría a su cargo? Bueno, por supuesto, en esta situación, ¿no? de que hablábamos de virus respiratorio, también estar atentos a la aparición de otro virus que siempre nos preocupa mucho, que es el sincitial respiratorio, que es el que produce bronquiolitis en los bebés más chiquititos. Así que ahí también estar atentos, porque es muy posible que este año tengamos circulación de este virus y tengamos nuevamente la aparición de la bronquiolitis en los bebés más chiquitos. Así que siempre volver a las recomendaciones de que cuando hay bebés en la familia, que las personas que están con algún síntoma respiratorio no estén con ese bebé, y el lavado de manos frecuente, digamos, todo lo que venimos repitiendo en relación a las recomendaciones, ¿no? Y después un gran desafío que tenemos, digamos, como sistema de salud en general, sí, es que durante la pandemia hay algunas medidas de control, algunas cosas que tienen que ver con prevención o con detención de poder trabajar, digamos, lo que nosotros llamamos búsqueda poblacional de algunos cánceres, por ejemplo, se vieron afectadas durante la pandemia, ¿no? Porque los efectores de salud estaban dedicados a la pandemia, porque había restricciones a la circulación por diferentes motivos. Entonces ahí tenemos que volver a recuperar los niveles que tienen que ver con estas actividades, ¿no? Con mamografías, con Papa Nicolau, con test de BPH, las coberturas de vacunación en general, digamos, no solo relacionadas con COVID. O sea que ahí hay mucho, digamos, para hacer en relación a volver a recuperar todos esos controles, todas esas actividades que durante la pandemia se vieron afectadas. Claro. Doctora, la última consulta. ¿Cuál fue el tema principal del encuentro del Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil? Justamente un consejo que se creó el 2020, prácticamente cuando arrancaba la pandemia. Bueno, es muy interesante porque el Consejo, digamos, está representatividad a los adolescentes y a los jóvenes de todo el país, tiene una mirada federal y están presentes organizaciones de jóvenes, también de las sociedades científicas, también está UPS, UNICEF, y lo que se busca es que los jóvenes y adolescentes, ellos manifiesten su diagnóstico de cuáles son las necesidades en lo que hace a salud,
y puntualmente este año el trabajo tuvo que ver sobre todo con salud mental. Salud mental es algo que también está priorizado dentro del ministerio y es algo que también los jóvenes y los adolescentes manifestaron como una necesidad. Y qué bravo que fue en función de la pandemia, ¿no? Por supuesto, seguro. Y ahí, bueno, también como sistema tener accesibilidad a las prestaciones que sean necesarias, poder hacer campañas también preventivas en lo que hace a salud mental. Así que salió una agenda de trabajo muy interesante y con la mirada de los jóvenes y lo que ellos ven como prioritario. Claramente. Bien, el encuentro fue el 1 de abril. ¿Va a repetirse en las próximas semanas o los próximos meses? Sí, a partir de ahí salió, digamos, toda una agenda de actividades que se trabaja junto con el Consejo y después se hace la presentación de qué es lo que se va a hacer al Ministerio, como para que también en eso se defina cuáles son las prioridades que se van a trabajar junto con el Ministerio de Salud de Nación y junto con las provincias, ¿no? Porque nosotros sabemos que digamos, todos los efectores están en las provincias, así que siempre se trabaja así, ¿no? Digamos, de manera federal y trabajando con las provincias, y donde seguramente vamos a tener toda una política de impulsar y de priorizar la salud mental. En este caso hablamos de adolescentes, pero para todos los grupos etarios. Bien, doctora, muchísimas gracias por este tiempo para el EB12. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con la doctora Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.